Llegó Parra. Buenas tardes, buenas noches, Parra. Hola, profe. ¿Qué más, Mariana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Trabajando. Trabajando Bueno, eso está bien. por culpa de ustedes. Ay, ¿cómo así, profe? Ah, es un decir, Mariana, es un decir, Mariana, no más. Sí, profe, yo No, sé, no se va a tranquilo. poner a llorar, no se vaya a poner a llorar, Mariana. No, pues, ¿cómo? Profe, ¿cómo nos fue en los trabajos de renta variable y renta fija? Ay, Les fue bien y les fue regular. Les fue bien y les fue regular. Mm, ¿Por qué les fue bien? Porque sí. hay trabajos que están buenos, sacan 5. Mm, ¿Por qué les fue regular? Porque los que perdieron, los que sacaron 3,5 en renta variable. fija, la inversión se llamaba CDTs y todos lo hicieron con bonos. sí, como por ejemplo yo. Ajá. Lo Y hicieron caí con en bonos. cuenta. Y caí en cuenta fue después, cuando ya se lo había enviado. Profe, buenas noches. Buenas noches, señorita usuaria. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Hola, profe, bien. Bien, ¿qué ha hecho? No, profe, juicioso aquí en la casa. Hola, Kate. Me alegra. Hola, profe. ¿Cómo están? Tengo buena audiencia hoy, tengo 25. Qué bien, hombre. Nid noche. La otra vez escuchábamos de... Nid noche. Profe, usted no me ha calificado a mí. ¿A quién? A mí. Yo ya califiqué todos los trabajos de normatividad. No, yo sé. No vamos a hacer. ¿Y dónde está la nota de los trabajos? Ahí está adjunta al archivo. Los que no le aparezcan nota es porque no encontré el nombre completo. Pero a ver, a mí Si no no me ha encuentro el llegado. nombre, ¿qué pasa? Ah, mamita, no tiene nombre. Yo no voy a poner a buscar apellido, segundo apellido. Profe, pero a mí no me llegó ningún archivo suyo. No, ¿Quién es usted? él ¿Quién es lo usted? monta como un comentario Daniela. privado. Él lo monta como un comentario privado en el trabajo. Profe, yo volví a poner el nombre. No, ya no sirve. Ah, no, Profe, no Michelle. ¿Quién es usted? madure. ¿Quién es usted? Profe, yo Profe, no Michelle Restrepo. nada. ¿Dónde lo envió? Ay, Cuando Michelle se quedó sin nota. Cuando revisaba el trabajo, les colocaba la nota. Pero a mí no me llegó. ¿O dónde la mandó? ¿Cuál es tu apellido, amor? Daniela Mira Ortiz. Mira, ahí a usted sí le llegó. Qué pena me da. Ahí la nota Profe, está Pero yo, entonces, Michelle Restrepo. ¿dónde se supone que me llega? ¿Al Classroom o dónde? en en el un Classroom les coloqué comentario. la nota. En el Classroom les coloqué la nota. Cuando me mandaron el trabajo, ahí mismo lo califiqué. Sí, en el trabajo dice comentarios. Y hay un comentario y ahí está la nota. Correcto, yes, muy bien. ¿Dónde Profe, aparece? entonces Ay, yo no. que después puse el nombre. No, profe, estoy perdida. No sé dónde aparece eso. Búsquese, mamita. Ahí donde está el comentario. Donde dice comentario, ahí está.
Que entre a Classroom y dele donde dice ver tu trabajo. Le das en ver tu trabajo y ahí le va a aparecer un comentario del profesor. Pero entonces tengo que entrar desde un computador. No, con el celular también. Profe, a mí todavía no me ha montado la nota. ¿Cómo? Sí, entra, dice ver A tu mí todavía trabajo. no me ha montado la nota, Camilo Cuadros. Porque usted no me mandó el trabajo, joven. Sí, ahí está montado. Ahí no lo veo por ningún lado, compañero. Camilo Yo lo- Cuadro, tengo las notas de los que montaron el taller, no más. Profe, profe, y profe, yo que le puse el nombre después que No sé, ¿y qué apellido es usted? Restrepo Zapata. ¿Y dónde dice Restrepo Zapata en su trabajo? Profe, ¿Dónde dice Restrepo Zapata? En ningún lado dice eso. Entonces yo no me voy a poder a buscar los nombres, los apellidos de ustedes. profe, Pero yo ya lo puse hace ratico. Es ratico. A mí me aparece es que entregado y el adjunto. Compañero, cuadros. Señor, No tenés nota. Tengo que volver. ¿Cuándo lo subió? a hoy por la tarde, como al mediodía. Ajá, pelado, es que ese trabajo era para él, lo subió el domingo. El domingo. Con esta pandemia, hacer eso el domingo. Domingo de Resurrección Cuadros. Estaba en la iglesia. Qué risa. Bien, muchachos, vamos a trabajar. Por favor, me hacen silencio que voy a explicar este tema. Este tema se llama, después de dejar el ELFA y dejar inversiones de renta fija y renta variable, vamos a seguir con, bajo la norma internacional, deudores. Bajo la norma internacional. Bajo la norma internacional, los deudores requieren que se realice una política bajo la norma internacional. Esa política debe estar estableciendo cuáles van a ser los parámetros que se debe de utilizar para poder hacer el deterioro de la cartera. ¿Por qué el deterioro de la cartera o la provisión de cartera? Porque ella tiene una financiación. Cuando usted vende de contado o cuando vende a 30 días, tiene una financiación de esos 30 días. Cuando usted vende a 60 días, tiene una financiación a 60 días. Cuando usted vende a 90 días, tiene una financiación a 90 días. Pero ¿qué sucede? Que cuando el cliente está vencido después de la fecha de realizar el pago, hay que calcularle un deterioro a esa obligación. Si ustedes se acuerdan en contabilidad 2, cuando hablaron los que no les di clase, de los deudores, dijimos que los deudores fiscalmente había que provisionarlos. La provisión arrancaba diciendo que se provisionaba aquellos clientes que estaban vencidos más de 3 meses en adelante. De 3 a 6 el 5, de 6 a 12 el 10 y más de 12 el 15%. Pero esa provisión es una provisión fiscal. Bajo la norma internacional hay que crear los parámetros después de haber agotado los procedimientos de cobro. Y la norma fiscal dice que hay que deteriorarlo, hay que provisionarlo. Entonces vamos a leer un contexto normativo que lo subí yo desde la semana pasada y que yo espero que ustedes lo hayan leído, entonces yo lo voy a resumir. ¿Qué es el deterioro de cartera? Dice que la norma internacional para pymes establece que una entidad medirá inicial o posteriormente un instrumento financiero de activo o pasivo. ¿Puso la nota de esto dónde? ¿Qué? En mi trabajo. Por favor, el micrófono. Por favor. Ya te dije que no. Pégale. Compañeros, miren lo que acabé de escribir ahí. El microbio. Apaguen el micrófono, por favor.
Usted dice que una empresa, una entidad, medirá inicial o posteriormente un instrumento financiero. Llámese instrumento financiero de activo o de pasivo. Para nuestro caso sería un instrumento financiero de cartera. Teniendo en cuenta dos procedimientos. El primer procedimiento es que el pago se aplaza más allá de las condiciones normales del crédito. O sea, si yo lo tengo a 60 días, se me puede ampliar a 90, entonces el cliente ya está vencido. O se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, que por lo general es más baja. Si la tasa de mercado es del 2% y la facturó al 1%, hay un deterioro de la cartera. Entonces dice, ¿qué es el deterioro? Dice que el deterioro es la pérdida del valor de la cartera por el no pago de la misma. 30, 60, 90, después sería el deterioro. El deterioro de la cartera se rige por la normatividad para la NIF para las pymes en la sección 35, en NIF 39, sección 11, y para las plenas en la NIF 9, relacionada con los instrumentos financieros. El deterioro de la cartera se aplica cuando la evidencia objetiva es realizada a través de esa provisión o de ese deterioro. Para que hagamos una visualización de más entendimiento de esto, vamos a hacer un ejemplo. En ese ejemplo, los voy a invitar a que se devuelvan a contabilidad 3. En contabilidad 3, ustedes vieron dos tipos de obligaciones financieras. Una que eran a corto plazo y otra que eran a largo plazo. Las de corto plazo, los intereses eran anticipados y la tasa era nominal. Los que son a largo plazo, la tasa, el interés era vencido y se manejaba con tasa efectiva anual. Recuerden por allá que cuando ustedes trabajan obligaciones a largo plazo con tasa efectiva, tenían que devolver, por favor, miren lo que escribí aquí, miren lo que escribí. Apagar el micrófono, por favor, el micrófono. Cuando contabilizan entonces obligaciones a largo plazo, esa tasa efectiva la volvían a nominal mensual. Igual forma se utiliza bajo el deterioro de la cartera, tasas efectivas y las tenemos que devolver a nominal no mensual, sino a nominal diario. Nominal diario. Para eso entonces vamos a recurrir a este ejemplo. Dice que el señor Faustino Corrales, su cartera vencida a diciembre 31 del 2019 lleva 90 días. Esta empresa hace deterioro anualmente. Entonces, a diciembre 31 encontró unos clientes que estaban vencidos y entre esos encontró al señor Faustino Corrales. Tiene vencido 90 días. Quiere decir que esa cartera del señor Faustino Corrales está deteriorada. Y me piden entonces hallar el valor del deterioro de la obligación. Dice que para hallar el deterioro de la obligación se determina que la tasa de interés efectiva anual hasta diciembre 31 era del 20%. Entonces, ¿qué me están dando? Tasa efectiva anual, 20%. Esta tasa, como está efectiva anual, la tengo que convertir a tasa nominal diaria. Y ahí donde yo les decía a ustedes que recordamos en lo que se hacía en contabilidad 3. ¿Cómo convertíamos una tasa efectiva anual a nominal mensual, en este caso diaria? Entonces escogeríamos el valor doble paréntesis 1 más la tasa efectiva en decimal, 20% dividido 100 daría 0.20. Entonces repito, doble paréntesis 1 más 0.20, cerramos paréntesis, elevamos esto a XY, abrimos paréntesis, 1 dividido 12, menos 1, cerramos paréntesis, multiplicamos por 100 y lo vamos a dividir por 30. ¿Por qué lo estamos dividiendo por 30? Porque necesito encontrar esta tasa efectiva diaria. Entonces, si ustedes hacen estos momentos con la calculadora que tienen allá, hacen esta operación como lo hacían en contabilidad 3 y lo efectúan dividiéndolo sobre 30, te está diciendo que la tasa nominal diaria de la efectiva del 20% es del 0.0
510,32% diaria. Entonces ya tengo... Mariana, yo termino, anote la preguntita y que ya le respondo. ¿Listo? Cuando ya tengo la tasa nominal diaria, voy a buscar el valor futuro de esa obligación. ¿Cuál sería el valor futuro de esa obligación a esta tasa nominal diaria? Entonces, utilizaría una fórmula financiera que me dice que el valor futuro de esta obligación de 2 millones de pesos, que el valor futuro de esta obligación de 2 millones de pesos, con 90 días de vencidas, la tengo que encontrar diciendo que el valor futuro es igual al valor presente, o sea, los 2 millones, sobre 1 más el interés elevado a los días de vencimiento. En este caso sería 90. Vamos a despejar. Valor futuro es igual. Valor presente. ¿Cuánto es el valor presente? 2 millones. Abrimos paréntesis. 1 más la tasa de interés diaria. Tasa de interés diaria. Dividido 100. ¿Por qué dividido 100? Porque esta tasa es porcentual. Cerramos paréntesis y lo elevamos a 90 días de vencida. Si ustedes hacen esta operación en su calculadora, dice que el valor presente de esta obligación de 2 millones que lleva 90 días de vencida es de 2.093.975. Este es el valor futuro de esta obligación. Pero entonces, ¿cómo encuentro el deterioro? Simplemente saco la diferencia. Valor futuro menos valor presente. Valor futuro, 2.093.975 menos el valor presente, los 2 millones. La diferencia que me genera el deterioro de esa cartera de 2 millones en 90 días. El deterioro de estos 2 millones que ya lleva vencida 90 días, está deteriorada esa cartera en 93.975. ¿Cómo se contabiliza el deterioro? Ah, igualito, como se contabilizaba en contabilidad 2, la provisión. Un débito al gasto del año 2019, un débito al gasto del año 2019 contra un menor valor de la cartera provisionada. Entonces, un débito a la 51.9905, deterioro de cartera, contra un menor valor de la cartera de la 13.990505. Los invito a que miren nuevamente dos aspectos fundamentales. Miren cómo volvían ustedes en contabilidad 3 una tasa efectiva anual a nominal mensual y aquí la volvemos diaria. Y la segunda, que se devuelvan a contabilidad 2, cuál era el registro contable que se hacía fiscalmente de la provisión cartera que hasta el momento no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Cómo se ilustraría esta cartera? ¿Cómo se ilustra esta cartera en contabilidad? En contabilidad diríamos, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 2 millones de pesos, que es lo que me debe el cliente. El cliente me debe 2 millones. Menos el deterioro o menos la provisión. Quiere decir que esa cartera en contabilidad vale 1.906.025 pesos. Que resulta de coger el valor de la deuda menos el deterioro de la cartera. Queda entonces en contabilidad, él me debe 2 millones, pero en contabilidad trae esos 2 millones el deterioro de 93.975. ¿Eso a qué fecha? Esto es a diciembre 31 del año 2019. Diciembre 31 del 2019, que fue donde evaluamos el deterioro de la cartera. Hacemos un supuesto. Vamos a hacer un supuesto. Vamos a suponer que el señor Faustino Corrales lo llamamos y recuperamos de esos 2 millones que me debe, pagó 1.920.000. ¿Qué se hizo? Se recuperó la cartera, la cual está provisionada.
Se recuperó la cartera ¿en cuánto? En 1.920.000. Me devuelvo un poquito a contabilidad 2. Recuerden, en contabilidad 2, cuando un cliente se declaraba por incobrable, ¿qué es lo primero que se miraba? En vez de llevarlo al gasto, se miraba primero la provisión. Igual sucede aquí bajo la norma internacional. Como él me pagó 1.920.000, pero estos 1.920.000 en 90 días traía un deterioro de 93.975, aquí hay una recuperación de esa provisión. Una recuperación de esa provisión. ¿De cuánto? Miremos. ¿Cuál es el saldo en la obligación en contabilidad? 1.906.025. ¿Cuánto nos abonó? 1.920.000. ¿Cuánto se recuperó de esta provisión? Se recuperó 13.975. Esta diferencia es recuperación de provisión. Recuperación de provisión. O deterioro mejor. Recuperación de deterioro. ¿Qué pasa con esa recuperación del deterioro? Se devuelve. Se debe de devolver el registro que hicimos cuando contabilizamos el deterioro. Pero ojo, hay una cosa esencial. Si este deterioro estuviera dentro del año 2020, durante el año 2020, y en el año 2020 abonó 1.920.000 pesos, y en el año 2020 abonó 1.920.000, esta recuperación de este deterioro sería debitando las 13.9905 y acreditando el gasto. Ojo, reitero, esta recuperación sería, si está dentro del mismo periodo contable, sería devolviendo la provisión o el deterioro contra el gasto. Pero si corresponde a un periodo siguiente, este deterioro fue en el año 2019, la recuperación del 1.920.000 fue en el año 2020, entonces la devolución de ese deterioro me va a generar un ingreso. Me genera un ingreso. Entonces, cuando está dentro del mismo periodo, se recupera ese cliente, se devuelve la provisión contra el mismo gasto. Pero cuando se recupera ese cliente y corresponde a un periodo siguiente, me generaría un ingreso. Pregunta Mariana. Mariana, ¿ibas a preguntar? Una pregunta. Profe, mi pregunta es, cuando se halla la tasa nominal diaria, ¿siempre se debe utilizar los 5 decimales? Sí, para que sea un poco más exacta. Para que sea más exacta. Listo. ¿Quién tiene otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, si para el siguiente periodo sería un ingreso, entonces yo tendría que declarar un ingreso doble, porque ese ingreso ya lo había declarado anteriormente. Lo que pasa es que usted aquí en el periodo 2019 generó un gasto, mírelo, generó un gasto, está afectando las utilidades del 2019. Por tal razón, al periodo siguiente no sería devolver un gasto porque este gasto sería el periodo 2020. Por tal razón hay que devolverlo contra un ingreso. Ok, gracias. Este es el tratamiento que se debe de tener en cuenta bajo la norma NI en el deterioro de la cartera. Deterioro de la cartera. ¿Por qué? Porque la cartera tiene una financiación incluida. Si tú vendes a plazos, tiene un interés financiero incluido. Entonces, por eso hay que deteriorarla. Existen otras obligaciones, otras cuentas, otros instrumentos financieros. Otros instrumentos financieros que requieren de otro procedimiento diferente al deterioro de la cartera. Y son aquellos préstamos que tienen una financiación incluida, una financiación implícita. Yo no sé si a ustedes en tributaria 2 les hablaron de intereses implícitos, no sé si se lo habrán hablado. Es casi similar bajo la norma internacional,
la famosa financiación implícita. ¿Y a quiénes o qué obligaciones o instrumentos financieros tienen financiación implícita? Sobre aquellas cuentas por cobrar o cuentas por pagar, las cuales no generan un interés real. Yo le presto a un empleado para que compre una casa. Por ley no se debe cobrar intereses. Yo le presto a un socio una plata. El socio no me paga intereses. O yo le presto plata a un particular y no le cobro intereses. No hay financiación. ¿Qué dice la norma internacional? Cuando existan estos instrumentos financieros que no generen un interés real, hay que calcularle un interés implícito porque está allá. Hay que traer a valor presente la obligación, la cual me la va a pagar en determinado periodo, en 1 año, en 2 años, en 3 años. Entonces dice que la financiación implícita existen instrumentos financieros de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, sobre los cuales no... Profe, ¿esa financiación implícita sería otro tema o hace Sí, es parte otro del tema. mismo del deterioro? No, es otro tema, pero de deudores. Es otro tema de deudores. Dentro de deudores tenemos el deterioro de cartero y tenemos cuentas por cobrar que no generan intereses. Siempre es el mismo tema de deudores. Usted dice que sobre instrumentos financieros los cuales no se faltan interés alguno, como son los préstamos a empleados, préstamos a socios y a particulares, y en estos casos se debe calcular un interés que debe estar incluido. Repito lo que preguntó Mariana. Mariana preguntó que si este sería otro tema. No, son dos, es un tema dividido en dos. Es un tema dividido en dos. Uno que es deudores que la cartera y el otro que son deudores que no generan intereses. La cartera genera intereses, la financiación. Este no genera intereses, por eso hay que hacerle un tratamiento especial. Para que miremos entonces, para que miremos cómo es el cálculo de la financiación implícita, vamos a hacer un ejemplo. Dice que la compañía B.SAS en el año 2001X o 2022X le prestó a un empleado 10 millones de pesos para la adquisición de una vivienda con un plazo de 2 años, con unos intereses de 0 pesos. Mire, aquí ya está diciendo que no le va a cobrar intereses. Y se los prestó en enero del 2019. ¿Cuándo se los va a pagar? Durante el periodo 2020 y 2021. En enero del 2021, ¿cuánto va a terminar de pagar el trabajador? 10 millones de pesos. No va a pagar 10 millones más los intereses. Entonces la norma dice, como en ese tiempo es la pérdida del valor del dinero con el tiempo, yo tengo que hallar cuál es el valor real inicial, cuál es el valor real inicial del préstamo en el año 2001, para que en el año 2002 o 2003 me pague los 10 millones de pesos que le presté. Dice entonces la norma, supongamos que la tasa de interés del mercado, o sea, la tasa que prestan los bancos, es del 12% anual. Esta es una tasa nominal. Es del 12% anual. Me piden entonces hallar el valor presente de la obligación. Para hallar entonces el valor presente de la obligación, tengo que hacer esta formulita, donde me está diciendo que valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más el interés elevado al periodo, a n periodos del préstamo. Donde estoy diciendo que el valor futuro son 10 millones de pesos, con un interés del 12% anual, que sería el punto 12, y con un tiempo o un periodo de 2 años. Entonces tengo el valor futuro, tengo el interés y tengo los periodos. ¿Qué hallo entonces? Voy a hallar el valor presente de esta obligación. Al hacer esta formulita, 10 sobre 1 más punto 2 elevado a la 2, me va a decir que el valor presente de estos 10 millones de pesos a enero del 2019 son 7.971.939. Que en el año 2002, en el periodo 2,
voy a recibir ¿cuánto? ¿Cuánto me va a pagar? 10 millones de pesos. Quiere decir que la diferencia del valor que me le presté menos el valor presente de la obligación son los intereses implícitos que tiene esa obligación durante los dos periodos. Cogemos entonces los 10 millones, le restamos el valor presente y me daría el interés implícito. ¿Y cómo se contabilizaría? Diría, en contabilidad, ¿cuánto le presté? 10 millones de pesos. Cuentas por cobrar empleados contra bancos. Y automáticamente yo debo de contabilizar el interés implícito como un gasto y un menor valor de la obligación. Yo debo de contabilizar el gasto del interés implícito contra un menor valor de la obligación. Entonces yo diría, gasto por pérdida en cuentas por cobrar a valor presente, 2.028.000, contra un menor valor de la cuenta por cobrar. Porque bajo la norma internacional no le prestó 10 millones, sino que le prestó 7.971.939, que al cabo de los 2 años le va a pagar 10 millones de pesos. Adicionalmente, entonces, cuando yo hago esta contabilización, que registro la cuenta por cobrar y registro el interés implícito, realizo la tabla de amortización y calculo el interés real por año, arrancando del saldo inicial. ¿Cuál es el saldo inicial? Los 7.971.000, lo multiplico por la tasa de interés y lo sumo. Lo que me dé pasaría al periodo 2. Cojo en el periodo 2 el saldo que me quedó en el periodo 1, lo multiplico por la tasa de interés y lo sumo y me daría el valor de los 10 millones. ¿Qué son estos 956 y el 1.071.000? Es el interés implícito de cada periodo. Es el ingreso real de cada periodo. Si en el año 2019 estos 2.028.000 fue un gasto, para el año 2020 y 2021 va a ser un ingreso. ¿Y cómo lo vamos a contabilizar? Simplemente decimos un débito, porque tenemos que ir aumentando esta cuenta por cobrar, que aquí la disminuimos, un débito a la cuenta por cobrar, al empleado a valor presente, contra un ingreso de cuentas por cobrar a empleado a valor presente, en el año 1 y en el año 2. Cuando yo hago esto, en el año 1 y en el año 2 le sumo estos intereses, al final, ¿qué me va a pagar el empleado? Me va a pagar los 10 millones de pesos que le presté a ese periodo de 2 años. Ese es el tratamiento, compañeros, que se hace con los préstamos, que no generan intereses. Bajo la norma internacional, dice que se debe de calcular el interés implícito de esa misma forma que acabé de explicar. Entonces tenemos 2 ejercicios de cuentas por cobrar. Uno que es el deterioro de la cartera, que la tasa me la dan en efectiva anual, la tengo que buscar nominal mensual diaria, luego hallar el valor futuro de la obligación para que la diferencia me dé el deterioro. Y el segundo ejercicio de cuentas por cobrar, que tiene financiación implícita, donde tengo que hallar el valor presente de la obligación para determinar la diferencia y decir que eso es un gasto, y en los periodos siguientes contabilizar el ingreso. Ese es el tratamiento que tenemos de este tema en deudores comerciales u otras cuentas por cobrar. ¿Preguntas? Cami, ¿cómo estás? Profe, pero entonces si por ejemplo no se le estuviera prestando a, por ejemplo, a un empleado ni nada, entonces ¿cómo se haría? Pues ese interés, ¿qué? ¿Cómo? Supongamos que no se le presta a ningún socio ni ningún empleado ni No nada. se haría ese proceso. No se haría. Si no existen cuentas por cobrar que no generen un interés real, no se hace ese tratamiento. Ese tratamiento solamente se hace a las cuentas por cobrar, a las cuales no generan un interés real. Si yo le presto plata al socio con un interés, no se hace ese tratamiento.
Bueno, compañera, entonces yo el sábado en la tarde estaré subiendo unos ejercicios para que los vayan trabajando, los trabajen desde sus casas, de sus My House, y en la próxima clase de hoy en 8 despejamos las dudas que tengamos al respecto. Profe, pero suba este taller Sí, también. no, tranquila, amor, ya le voy a decir, no me acose, que eso me da dolor de cabeza. Este ya lo subió. Sí, ya lo subí, pero Pero en el aquí lo expliqué un poquito Ah. más calmado. O sea, como ya este tema lo expliqué el lunes y este tema lo expliqué el martes, me toca explicarlo hoy y el sábado. Entonces yo volví y subo los videos para que ustedes vayan reforzando el conocimiento. ¿Listo? Yo lo subo. Se queda ahí por el hotel donde teníamos la familia Pablo Escobar, en Dama, diagonal hacia abajo, eso está la 22. Por toda la avenida de la Santa Fe, está la 22 Dama. Profe, ¿Qué hay? hola, profe. ¿De qué se murió el profesor de mercadeo? Tenía Una leucemia. preguntita. Leucemia. Sí. Sí, Ah, bueno. Ay, se murió un profesor. sí. Profesor del CEDE. Profe, pero suba este taller, pero no en video, sino así normal. Profe. Es que este taller ya está en Classroom. ¿Es que usted no lo miran o qué? Eso fue lo primero que hice la semana pasada. No, no lo miro. ¿No lo han mirado? Bueno. Listo, compañeros. Profe. 2 minutos me quedan. Contame. De casualidad te llegó el trabajo de Felipe Castaño, el de normatividad. Felipe Castaño Soto. Sí, sí. Sí me llegó. Profe, y el bueno. mío. ¿Y cuál es el El suyo? mío, Diana profe. Rojas. Diana Profe, y Rojas. entonces a mí. Y Diana Urrea, míreme por ahí derecho también. Ey, Diana Rojas no me llegó. Diana Rojas Que no me no. llegó. Amor, no me Profe, y llegó, el no me ha mío. llegado. Diana ¿En Rojas serio? no me llegó. ¿Quién más? Pero yo Urrea. los mandé temprano. Amor, pero no me llegó. ¿Quién más? Voy a revisar. Diana Urrea, profe. Urrea Profe, entonces Diana solamente tampoco. quedaría faltando Pero el como que segundo Diana no. Urrea la de tampoco. No conocimiento. me llegó. Milena Galindo. ¡Ay, de a uno! Ay, Galindo tampoco. Galindo Oiga. tampoco. Profe, Mariana, nadie pues. Profe, yo que Profe, no puse el nombre y después usted me habló y yo le puse el nombre. Michelle Restrepo. profe, entonces solamente quedaría faltando el segundo momento la nota de conocimiento. Y un ejercicio de estos que seguimos calificando porque sigue más. No se No, preocupe. pues, pero si es Como mejor puso que... 2 notas, Sí, pero yo puedo colocar más notas, no se preocupe por eso, mía. Si es mejor Ah. los ejercicios para practicar, porque estas cosas así es mejor en la práctica, uno ya Sí. se le generan las dudas. Listo, yo el sábado le estoy subiendo la información, se me acabó el tiempo. No, profe. Profe, voy a volverle a mandar el trabajo porque yo lo mandé temprano. Revisen, porque no tengan notas es porque no tengo el trabajo, no tengo el Listo. trabajo. Profe, no se vaya. Profe. Chao. Profe, Chao. pero si Gracias. ya lo subí. Chao. Chao, No se Checa. vaya, profe. Chao, profe, que descanse. Chao.